Un feliz sábado, mis hermanos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes en esta oportunidad para compartirnos juntos la palabra de Dios. Mi nombre es Moses Coutinho, vivo aquí en IAG, trabajo en el sector de industria. Ya me vieron de pronto en las lecciones para la eternidad y ahora vamos a tener un momento muy especial donde vamos a estudiar un poquito más de una parte de la Biblia que muchas veces no nos damos tanta atención, pero está llena de lecciones para nosotros. Pero antes les invito a que oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, por este sábado que nos ha llegado, porque en este día especial nos has apartado tiempo para estarmos junto a ti, para aprendermos más de tu palabra, estar en comunión con los hermanos. Y en este momento pedimos que tu presencia esté con nosotros a través de tu Espíritu, para que tu palabra sea abierta y bien comprendida por todos nosotros. Te agradecemos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, al principio dije que lo que vamos a estudiar hoy de pronto es algo que no siempre nos damos cuenta. Y en realidad es así en todo este libro de la Biblia. De pronto en tu Biblia este libro esté con las páginas más blancas, porque no es muy usual que estudiemos mucho este libro. Pero el tema de este libro, si lo estudiamos a la totalidad, sería santidad a Jehová. Ese sería el tema central de este libro. En realidad, este libro fue escrito pensando en cómo sería el servicio del santuario, ¿cierto? Y muchas veces por eso pensamos, bien, no tenemos el santuario, entonces no hay mucho que aprender, o hablando de ofrendas, hablando de sacrificios. Pero para nosotros que hoy creemos que todo llegó a Cristo en la cuestión del santuario y ahí se concretizó, tenemos que ver lo siguiente. En este libro de Levítico, la palabra sangre aparece más veces que en cualquier otro libro de la Biblia. La palabra sacrificio también. Eso tiene todo que ver con salvación, con gracia y con Jesucristo nuestro Señor. Y en el día de hoy me gustaría estudiar especialmente con ustedes un capítulo, el capítulo 2 de Levítico, que habla acerca de las ofrendas de gratitud. ¿Cómo deberían ser hechas estas ofrendas? Es interesante, cuando vas a recibir un regalo, no exiges que sea así o así, ¿no es cierto? Pero porque no tuviste ninguna participación en esto. Pero en el caso del Señor, Él quería incluso que en los regalos de gratitud que la gente le quería ofrecer, tendría orden, habría entonces ahí una manera especial de ofrecerlo. No podría ser cualquier cosa y tampoco de cualquier manera. Dios tenía exigencias en relación a esto. Y me gustaría estudiar con ustedes, pero antes es importante pensarnos lo siguiente cuando hablamos de ofrendas. Le hago una pregunta para que pienses. ¿Es posible ofrecer uno a Dios algo de gratitud del fondo de su corazón, algo que tiene, ofrecerle, darle algo, y no darse a sí mismo? Y vamos a invertir. ¿Es posible que alguien se done totalmente a Dios y no done todo lo que tiene también, sus posesiones? Bien, si alguien se quiere consagrar a Jehová totalmente, es la persona y todo aquello que ella posee, ¿no es cierto? Bien, pensando en esto entonces tenemos que tener en consideración que todo lo que leamos aquí, en todo lo que está escrito, Dios no quería solamente decir cómo debería ser ofrecida la comida que la gente le estaba dando en ese entonces, pero sí cómo debería ser cada ofrenda de la misma persona o de las cosas que ella entregaba. Y aquí vamos a ver varios simbolismos lindos, muy interesantes, que me gustaría ver ahora con ustedes. Para comenzar, vamos a leer el verso 1, que dice lo siguiente. Cuando alguna persona ofrezca una oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la que echará aceite y pondrá incienso. Entonces, el primer punto, y en realidad si leemos todo el capítulo 2, vamos a ver que toda ofrenda de gratitud a Jehová debería contener ingredientes específicos. Y el primer de ellos, la flor de harina. ¿Qué significaría eso para nosotros? Puesto que hoy no ofrecemos esto al Señor, pero se supone que si eso está en la Biblia hoy y es para nuestra enseñanza, hay algún simbolismo aquí. Y si vamos a ver cómo se producía la harina, cómo se producía el trigo, vamos a comprender perfectamente que es un bello, hermoso símbolo
de la cooperación del hombre con Dios. Dios da una parte, el hombre da de su parte. Supongamos entonces, vamos a sembrar trigo. ¿Puedes tú producir una semilla por ti mismo? No, pero puedes ponerla en la tierra, ¿no es cierto? Cooperaste con Dios. El trigo crece, ¿puedes hacer lo que crezca? No, pero puedes limpiarlo. Estás cooperando con Dios. Y cuando cosechas el grano, aunque Dios hizo que creciera y todo, tienes entonces como limpiarlo, pelarlo y molerlo y hacer la harina. O sea, es una representación máxima de la cooperación de Dios con el hombre, ¿cierto? O mejor diciendo, la cooperación del hombre con Dios. Vamos a avanzar. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a seguir en el verso. La llevará luego a los hijos de Aarón, a los sacerdotes. De ello tomará el sacerdote un puñado de la flor de harina con aceite, junto con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar como memorial. Ofrenda quemada es de olor grato a Jehová. Y seguimos leyendo, y en realidad, si vamos a ver, hay muchas maneras de ofrecerlo. Miren bien, cuando presentes una ofrenda cocida al horno, algo hecho en el horno, será de tortas de qué? Flor de harina sin levadura. Vamos a ver el verso 5. Pero si presentas una ofrenda de sartén, o sea, es otra preparación, otra manera de prepararlo. Pero ¿cuáles son los ingredientes? Flor de harina sin levadura y aceite. 7. Si presentas una ofrenda cocida en cazuela, será de qué? Flor de harina con aceite. Es interesante ver que aunque haya diversas presentaciones de lo que se podría ofrecer a Dios, los ingredientes eran siempre los mismos. Y en el verso 4 se presenta primeramente la vez en el capítulo donde nos dice que debería ser sin levadura. Y si vamos al verso, avancemos hasta el verso, bien, verso 11. Ninguna ofrenda que presentéis a Jehová será preparada con levadura, pues ninguna cosa leudada, ni ninguna miel se hará quemar como ofrenda para Jehová, ninguna de miel. ¿Por qué? ¿Cuál es la cuestión del miel, de la miel? Y vemos aquí que está comparada a la levadura. Y en realidad esta era la función de la miel en esta época. También se usaba para alimentar la levadura que se ponía a la masa y entonces la hacía crecer más. No es que la miel en sí fuera algo malo, ¿no? Y tampoco la levadura, pero tienen simbolismos que debemos llevar en cuenta aquí. Y tenemos que ver lo siguiente. Vamos a ver hasta ahora. Ofrecemos a Dios aquello que Él nos ha dado y con Él cooperamos para producir, pero no puede ser mezclado con el pecado. Nada que sea una raíz de pecado puede estar mezclado con eso para que nuestra ofrenda sea aceptable a Jehová. Es lindo, es bien interesante. Eso es apenas una de las cosas más. Pero si seguimos y vamos a leer el verso 13. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Leímos al principio que todas las ofrendas eran quemadas, primeramente. Y después dice que todas deberían tener sal. ¿Y qué representará esto para nosotros? Sabemos que el fuego es un símbolo de purificación, porque cuando Dios venga incluso va a venir y va a purificar la tierra con fuego. Es un símbolo de la purificación. Entonces, incluso pensemos en un pan. ¿Qué hace que el pan deje de crecer? Es cuando finalmente lo pones al fuego, al horno, a la cazuela, o sea, como se prepare, ¿no? Cuando se pone al fuego, entonces deja de crecer ahí la levadura y no se fermenta el pan a partir de ahí. Aunque en esta ofrenda desde el principio ya no se ponía levadura, aún así el fuego representaba la purificación y está bien, está purificado, pero ¿y ahora la sal? La sal era el conservante natural de más utilidad que se conocía en esta época. Con sal las cosas no acostumbran dañarse con una buena cantidad, ¿no? Pero la sal en sí misma trae esa representación. Entonces, la ofrenda tiene que ser de tu mano, de aquello que Dios te ha dado y has podido preparar, lo ofreces a Dios, sin mezcla de levaduras, quemada, purificada y con sal para mantenimiento. Eso es hermoso. Cuando vemos todo lo que nos tiene a enseñar este capítulo, vamos aprendiendo que en realidad toda la Biblia está llena de lecciones para nosotros. Y si seguimos, todavía podemos aprender algo más.
que es muy importante. Y espero que hasta aquí ya estés aplicando a tu vida todo esto en tu mente, pensando cómo ofrecer mejores ofrendas a Dios, tanto sea de sus manos como de su vida. Pero hay un otro ingrediente que está en casi todos los versos de este capítulo. ¿Quieren ver? Vamos a ver. El verso 3. Perdón, del verso 1, 2 ya aparece. La llevará luego a los hijos de Aarón y a los sacerdotes. De ello tomará el sacerdote un puñado de la flor de harina con aceite. Y aquí apareció ya el otro ingrediente. Avancemos al verso 4. Habla, cuando presentes una ofrenda cocida en el horno, y al final dice, tiene que ser de flor de harina amasadas con aceite. Y entonces ponemos más abajo la segunda manera de presentarlo, pero al final está otra vez amasada con aceite. Y si seguimos una vez más en el verso 7, al final aparece el aceite. Y así vamos siguiendo casi hasta el final y el aceite está siempre presente. O sea, aunque Dios te dé algo, trabajes con eso, todavía no está bien presentada la ofrenda al Señor. Falta algo. Falta el aceite. Y yo creo que esta representación todos sabemos qué significa. Nuestras obras, aunque la ofrezcamos con buenas intenciones y venga de Dios el producto para que hagamos las obras, aún así no es posible que sea una buena obra si no tiene con ella el aceite del Espíritu Santo. En todas nuestras obras, en todas nuestras ofrendas, tenemos que llevar en cuenta que el Espíritu Santo es lo que mejora nuestra ofrenda ante Dios. Imagínense un pan hecho solamente de harina. Ciertamente no es buen pan. Pero más que eso, el aceite mantiene, también tiene el poder de hacer todas las otras cosas, ¿no? Que están aquí ya en la sal, que están con relación al fuego. Todo eso el Espíritu es el responsable porque estas cosas sigan presentables ante Dios. Y bien, con todo esto, yo creo que podemos ya ver desde ahora cuánta cosa nos tiene para enseñar este libro. Y todavía tenemos una última cosa que aprender aquí. Miren cómo está el verso 14. Si presentas a Jehová una ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y ofrecerás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Es interesante ver que primicias, si vamos a hacer una relación con el estudio todo del Antiguo Testamento de las ceremonias, es también una representación del mismo Jesús, las primicias. Y miren cómo estaba esto. Las ofrendas generales eran de flor de harina, o sea, el trigo seco se hacía harina y se ofrecía. En este caso, se presentaba otra cosa. Si presentas a Jehová una ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, no secas. Y en esta época, en este lugar, las espigas verdes de trigo, centeno, cebada, eran lo mejor que se podía ofrecer. Eran realmente un producto noble, realmente un producto noble y difícil de conseguir porque por pocos días estaba el grano verde todavía. ¿Se acuerdan de la época en que Jesús estuvo con los discípulos cosechando? Pues bien, estaban verdes y por eso podían comerlas ahí mismo, porque es raro, no se podría comer trigo seco así, ¿no? Pero si vamos a ver, era verde y era lo más rico que se podría ofrecer. Y aquí vemos que las primicias son una representación de Cristo, pero sigue diciendo que las espigas verdes, el grano desmenuzado. En el original nos trae el pensamiento, ¿no? La idea de que estaba machucado el grano, estaba como que le hacían herir. Y una vez más tenemos aquí una representación de Cristo también. Pero, aunque sea de Cristo, aunque era lo mejor que había, hasta con esta ofrenda había otra vez, lo que está en el verso 15. Pondrás sobre ella aceite. Si vamos entonces comparar la ofrenda de nosotros con la ofrenda de Cristo, tenemos que ver que el secreto para que la ofrenda de Cristo, aunque fuera ya en sí misma mejor que la nuestra, para que Dios pudiera operar a través de Cristo todo lo que hizo, fue porque tenía en sí mismo también el aceite, el Espíritu Santo. Y seguramente Dios quiere usar este mismo material para hacer que tu vida y mi vida sean fructíferas y que nuestra ofrenda suba a Jehová como un olor suave y agradable. Bien, mis hermanos, yo creo que tenemos bastante para aprender con todo esto y que sepan que esto es lo mejor que Dios podría aceptar de cada uno de nosotros. Y eso también está escrito aquí. Miren eso.
Lo que resta, verso 3, lo que resta de la ofrenda, cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová, será de Aarón sus hijos. En la versión King James nos trae la idea de que es lo mejor que se podría ofrecer a Jehová. Santísimo, especial. Y no es más de lo que nos pide en nuestra vida, en nuestras donaciones, de nuestros recursos, y que podamos ofrecerle a Jehová todo lo que tenemos. Que comprendamos por eso que todo lo que le ofrecemos a Dios en realidad es lo que recibimos de Él y le devolvemos con interés. Que Dios les bendiga mucho y que tengan un feliz sábado. IAG, juntos avançaremos.